Cada semana, 5 voces al compás. Muy buenas y bienvenidos a esta nueva sección de Gol en la Cesarre. Bienvenidos al 1 contra 1. Somos Gol en la Cesarre, pasión sin final. Y hoy, qué mejor para empezar esta sección que hablar un rato con Germán Beltrán. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, muy bien, contentos de estar aquí contigo. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido tu paso por el Baracaldo, tanto como jugador, como entrenador, y luego pues tu etapa actual, como estás ahora en el Alavés. Y bueno, pues yo quiero empezar por la actualidad. Cuéntanos, ¿qué tal estás en Vitoria? ¿Qué tal te tratan? ¿Y cómo llegó esa oportunidad? Pues la verdad que bien, estoy muy contento, la verdad, porque al final es entrar en una estructura pues profesional, con lo cual es siempre difícil y con esa dificultad. Y la verdad que trabajando mucho del hilo y de la línea que formando chavales, jugadores, que también es importante y que a la gente que estamos muy involucrados en esto, llevamos tanto tiempo, pues también nos gusta, ¿no? Es un privilegio. Y la forma y la manera vino pues de lo más normal. O sea, yo había salido ese año ya de Guernica en segunda ref, que de hecho nos habíamos enfrentado pues a Baracaldo ese año que ascendió. Y bueno, pues para noviembre se ponen en contacto conmigo porque iba el filial, el C, el segundo filial iba mal, iba penúltimo, iba abajo. Y bueno, pues fue rápido durante esa semana que se ponen en contacto, que querían que fuera a verles y que, bueno, pues al final, para nosotros que hemos dedicado tanto tiempo, tantos años, hemos sido profesionales o hemos tenido esa línea, ¿no? Pues es importante que, bueno, pues que se fijen en ti, pues con esos méritos que habíamos salido, tanto de Guernica como anteriormente en Portu, y anteriormente en Baracaldo, siendo segundo entrenador, Portugalete también, cuando acabé de jugador ya me vinculé a los banquillos, y contento, la verdad que las posibilidades pues muy buenas, la posibilidad excelente para darle continuidad a la carrera, a nuestro proyecto de cada uno individual, y la verdad que muy contento. Desde luego que la temporada pasada llegas y el Alavés te empieza a subir posiciones y bueno, yo creo que de cómo llegaste a cómo terminó el Alavés fue todo un éxito. La verdad que sí, la verdad que las herramientas que encontré fueron muy buenas, tanto como a nivel de equipo de jugadores como a nivel de medios, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de estructuras muy profesionales y fue pues un poco, bueno, con mi manera de hacer, con mi manera de entender el juego, con mi manera de entender el fútbol, darle continuidad o darle esa línea un poco para que ellos compitieran, sobre todo en una tercera que es una de las categorías más difíciles por los escenarios que te encuentras, porque son muy cambiantes. Cuando juegas en casa o juegas fuera, los campos son muy diferentes, ¿no? Por dimensiones y por césped también. Y bueno, pues hacerles competir, dándoles, pues bueno, no voy a descubrir nada, ¿no? Dándoles, intentando dar herramientas para que ellos fueran competitivos y que las virtudes sobre todo que tuvieran o que tienen, pues que se mostraran, ¿no? Y evidentemente entramos en una dinámica muy buena desde casi el principio, sobre todo en casa empezamos a ganar partidos y luego cogimos una racha muy buena que nos llevó a estar arriba y quedar sextos, ¿no? Con lo cual muy contentos a darle continuidad al proyecto y no me puedo quejar de momento en cuanto a eso. Bueno, Germán, mi sección va un poquito pues, a hablar sobre la afición, ¿vale? Y la pregunta es clara, ¿cómo te ha tratado la afición del Baraca y cómo te has sentido cuando has estado en el Baracaldo Club de Fútbol? Yo, la verdad que el sentimiento que tengo hacia la afición del Baracaldo es espectacular, no puedo quejarme, no puedo decir otra cosa, nunca, la verdad que conectamos desde el primer día que llegué, ya en aquel 2004. Para mí jugar en la Cesarre era muy fácil, entre comillas, y no que se me entienda bien, ¿vale? Pero teníamos un equipo muy bueno para que a nuestras cualidades se asemejaba, y el campo, sobre todo el campo, para mí disfrutaba muchísimo cada vez que participaba, cada vez que entraba en la Cesarre, conectábamos muy bien con la afición, gustaba el juego que teníamos y la verdad que bueno, pues al final conectamos de menos a más siempre, con cada año hice una primera muy buena temporada, la segunda sí que bajé porque tuve una lesión grave y de hecho casi me tengo que retirar del fútbol, pero luego logré darle la vuelta a esa situación y la tercera y la cuarta fueron también muy buenas, ¿no? La cuarta acabando con ese playoff
y luego ya tuve que salir a Eibar, pero no puedo tener más que palabras de, sobre todo agradecimiento, Ellos el día que aún vas por el pueblo y eso al final, pues te enorgullece, ¿no? Que la gente se acuerde de ti, cada vez menos, porque ya van creciendo, ¿no? La gente más joven, pero es muy bonito. Yo estoy muy, muy, muy agradecido. No tengo otra palabra más que el agradecimiento a siempre el soporte que me han dado, siempre que me han brindado. De hecho, cuando he venido con otros equipos a jugar, siempre me han dado palabras de ánimo, te encuentran por la calle y te seguimos, Germán, dale, ¿qué tal? Pues eso al final son cosas que te llenan y que algo bien también pues habrás hecho, ¿no? Para que cales de esa manera en la gente y bueno, pues yo al final dar cercanía, creo que dar naturalidad y desde ahí creo que la gente es también agradecida con uno. Ajá. Tu situación personal aquí en Baracaldo también se puso de cara, ¿verdad? Te quedaste aquí a vivir. Quería preguntar, ya me lo has respondido antes, pero ¿se sigue acordando de ti la gente cuando te ve por la calle? Sí, ya te digo, y es bonito. A veces amigos también, ¿no? Que tengo que dicen, joder, macho, es una pasada, como que al final la gente, y eso es, pues ya te digo, es emocionante. Para mí mismo, pues te lo llevas a lo personal y es muy bonito, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, al final yo decidí quedarme aquí. De hecho, yo tuve que salir porque yo lo que quería era subir a segunda con el Baracaldo, claro. Que nadie se olvide de eso. Claro. De hecho, rechacé muchas cosas en su día por seguir en Baracaldo, claro está. Y yo quería subir a segunda con el Baracaldo. Y bueno, voy a Eibar, pero mi casa y todo lo sigo estando en Baracaldo. Y bueno, pues opto por quedarme y porque te sientes con esa identificado, ¿no? Y agradecido. El agradecimiento es mutuo. Qué bueno. Vale, la siguiente pregunta es un poco ya pues de cara a la actualidad y el futuro del Baracaldo Club de Fútbol en lo social, ¿vale? La pregunta es simple: ¿qué consejo le darías, así de forma genérica, al Baracaldo Club de Fútbol y a Baracaldo como municipio para que esa masa social siga creciendo y siga creciendo el número de socios y la SESARRA en general? Yo animo a que cada vez seamos más, ¿no? La gente que baje al campo, etcétera. Sí que es algo difícil porque yo también he estado en dos etapas, tanto como jugador como entrenador, lo he vivido de cerca. Y todos nos hacemos la misma pregunta, ¿no? Como un municipio tan grande, pues igual a veces hacer esa apuesta fuerte por subir a segunda. Creo que el pueblo lo agradecería. Creo que la gente, todo lo que comercio, etcétera, todo lo que rodea, evidentemente estoy hablando un poco desde la ignorancia, sí. Que todo el mundo me... Desde el aficionado y el forotismo, como decimos aquí. Con todo el respeto claro. Del mundo, sí. ¿Vale? Pero sí que a veces nos hacemos esa pregunta, ¿no? Y creo que es un poco la que nos hacemos todos el aficionado, sí. ¿No? Que esa apuesta sería muy bonita, el poder conseguir ese ansiado ascenso, ¿no? A segunda. Evidentemente todos empujamos en esa misma dirección, pero a veces te faltan herramientas. Sí que es cierto que con este cambio, ¿no? Con los nuevos que han entrado, pues sí que es verdad que se nota un mayor profesionalismo, un paso al frente en esa dirección y ojalá sigamos consiguiendo cosas desde ahí, ¿no? Desde ese punto de vista. Pues nada, yo ya sabes, Germán, yo suelo tener una sección aquí que es, pues, yo pues sobre abrir melones, que sobre abrir los melones el tema de las críticas, los arbitrajes y todo esto, sobre todo el VAR y tal. Y pues bueno, yo quería comentarte una anécdota que me acuerdo mucho de un partido en Las Llanas en el 2005, que metiste tú el gol. Me acuerdo que nos cobraron 20 euros en Las Llanas la entrada, iba yo con muletas. Me acuerdo que metiste el gol y luego te encontré por Zaballa y tal, y estoy hablando contigo y del partido, fíjate, la memoria. Y me acuerdo de eso, digo, y cada vez que veía, digo, joder, Germán, es que para mí eras, porque ya no juegas, es que eras un ídolo, tío. A mí cuando te veía jugar y tal, cuando salías tú por la banda, era la hostia, macho. Era la hostia. Lo primero que, bueno, pues te agradezco, ¿no? Esas palabras. Y bueno, sí que es cierto que me acuerdo de ese partido, ganamos 0-1, Sestao 0 Baracaldo 1, me acuerdo que el pase fue en profundidad de Julio Abando, sí. En ese sentido, y que me salió Roberto Pampín y le regateé y marqué con la izquierda. Se me daba bien Las Llanas, se me daba bien, la verdad, que el Sestao.
Y sí es cierto, joder, que te acuerdas de esa anécdota y que luego nos vimos, pues fíjate, ¿no? Sí. Qué memoria. Pues es lo que un poco, ¿no? A raíz de lo que estábamos hablando también antes, ¿no? Que es ese agradecimiento que tiene siempre al socio, al aficionado del Baracaldo, que siempre pues hemos congeniado y creo que siempre, y no está de más, hoy en día, ¿no? La gente, yo no he sido nada en comparación a muchos jugadores de élite, ¿no? Pero que tú ves a ese tipo de ese perfil de jugadores que tienen ese acercamiento con niños, con aficionados, creo que eso lo tendríamos que exponer mucho más, ¿no? Porque creo que hay que darle naturalidad, que la vida pasa muy rápido, todo en general. El deporte más, yo hace 10 años que me he retirado, 9 creo, y parece que hace ya, ahora mismo le hablo a mis chavales de según qué cosas, y muchos ya no tienen esa capacidad pues, de controlar tanto, porque hoy en día antes había menos herramientas de ocio, evidentemente antes nos enfocábamos más en fútbol o en deportes, algo tal, hoy en día hay muchísimas más, con lo cual el hilo se pierde, pero siempre queda eso, ¿no? Ese anhelo de aficionado, jugador. Y para mí pues es muy grato el encontrarme con esos escenarios o era muy grato de hablar de fútbol, porque es lo que nos ha encantado, nos encanta y es algo normal, ¿no? Creo que hay que verlo como algo natural, normal y que no eres nada excepcional, todo lo contrario, eres un jugador de fútbol que te dedicas a algo que te gusta y es un privilegio dedicarte a algo que te gusta. ¿Qué sentiste cuando metiste el gol en las llanas? ¿Qué te entró por dentro ahí? Ahí siempre es en los estados, me imagino, como hacen ahora la mayoría, el de felicidad, ¿no? Pues al final siempre, y más en los derbis, evidentemente, siempre te los tomas un poquito más en serio, aunque todo era importante, pero bueno, en esa línea siempre la felicidad de marcar un gol es el punto más fuerte del juego, ¿no? Con lo cual el condicionante más grande, con lo cual si tienes esa capacidad o esa virtud de estar cerca de la portería contraria, hacer goles, de tener esa capacidad, como bien digo, pues bueno, siempre es algo, la felicidad es mucho más, no sé, ¿no? Como mucho más plena para los jugadores que somos en ese perfil un poco, hemos sido un poco más ofensivos, ¿no? Fíjate, pues yo lo que habéis comentado antes y tal, el tema de que siempre la gente se queda con los errores, como el tema de cuando Arconada falló aquella jugada que en la Eurocopa y tal, y fíjate que yo siempre me voy a acordar de ese gol en las llanas. Pues me acuerdo siempre de ese gol es en las importante, llanas. pero sí, eso, pues tuve la suerte de hacer goles, de hacer muchos goles que al final también han sido importantes, ¿no? Antes, como habíamos hablado del Ponferrada también, de que te metes en el playoff de ascenso, que luego fallo el penalti, etcétera, pero que bueno, que son etapas de la vida y que sabes que en profesional tienes que dar pasos adelante y que va en ello y evidentemente pues hay que ir dando pasos. Eso es, y luego que hay que fallar los penaltis da igual, porque al final el que lo falla es el que los tira. Eso está claro, hay que ser encargado para ello, tocaba y pues bueno, está a la orden del día, ya te digo, al final es un lance más del juego y igual que tú estás para meterlo, el portero está para pararlo, son muchas situaciones y bueno, tocó en ese momento eso y una pena evidentemente, pero todos sabemos que empujábamos con el alma, yo el primero, pues eso es así. Y bueno, pues son etapas de la vida que hay que ir, que ya, pues bueno, quedan ahí en la historia, evidentemente, por eso es tan grande el Baracaldo y por eso es tan grande el fútbol en sí, ¿no? Pues nada, pues yo de Gualdinegro a Gualdinegro te doy las gracias por esos goles. Joder, y por ser leyenda en el Baracaldo. Nada, yo te agradezco esas palabras, pero no de gracias, nada, las gracias las tengo que dar yo por cómo me han tratado siempre, la afición del Baracaldo, que para mí es chapo. De los entrenadores que has tenido en el Baraca, ¿cuál es el que más te ha marcado y por qué? Pues no, de todos. Aprendes al final de todos, ¿eh? Con todos, para mí, ¿eh? Yo que vivía el fútbol muy cercano y las situaciones del juego, creo que desde ahí era bastante esponja para meterme en el papel y con Iñaki aprendí mucho a muchos detalles, sobre todo con Zurimendi. Era un trabajador ahí incansable del detalle corto, de desglosar un poco al rival, desde cómo poder hacer daño, ese tipo de cosas. A mí eso se me quedó bastante grabado. Y luego de Liceranzu, que también tengo mucho vínculo con él, y cómo tenía la visión
tenía esa capacidad de detectar en juego, al rival en ese momento de aquí está fallando, aquí pueden ser peligrosos, y tenía él esa capacidad y es difícil, de estar muy metido en el partido, estar viéndolo, pero él tenía esa capacidad de verlo. Germán, en el día a día, ¿qué diferencias encuentras de entrar al filial de un equipo profesional con un equipo semiprofesional? Pues para empezar, que bueno, es al final de estar en estas estructuras, estás codo a codo casi con los dos equipos que están por delante. En este caso, el primer equipo te demanda jugadores del B, el B del C, con lo cual el controlar, pues esos, al día siguiente vas a tener 2-3 menos jugadores que al final de cara a la competición igual no entrenas durante esa semana. Y luego pues mucho en detalles, ¿no? Mucho en detalles, porque al final son un aprendizaje para ellos, son chavales que te suben, pues en mi caso 18 o 20 años, y lo mismo que hablaba antes de ser esponjas, ellos son ahora, ¿no? Y yo lo llevo muy ahí, quiere ser muy milimétrico en muchas cosas para que ese aprendizaje sea bueno, ¿no? Y esas herramientas de llevarlo cada día más, para que luego en el futuro o a medio largo plazo se beneficien de ellos, ¿no? Es muy gratificante, sobre todo, es muy gratificante el inicio como cómo acaba. El verles los primeros meses de cómo se van desarrollando, y luego tras los entrenamientos, etcétera, muchas cosas, cómo van terminando luego los últimos meses de temporada, los pasos que van dando, ¿no? Que van siendo grandes, y eso sobre todo es muy, muy gratificante. Aquí ya has hablado de ello, de un poco el repaso de tu carrera en el Baracaldo, de tu paso por el Baracaldo. 4 temporadas, más de 100 partidos, creo que son 28 goles los que marcaste. Buenas cifras, ¿no? Son buenas, no lo sé. Ahora sí que pienso que, por lo que veo, y estoy muy cercano a todo ello, antes era más difícil dar pasos hacia adelante, creo. Yo creo que ahora desde las estructuras es mucho más fácil ir, dejarte ver. Antes creo que tengo esa sensación de que tenías que hacer muchas más cosas para subir categorías, para mostrarte, para que viniera un equipo y las cifras tenían que ser, aparte del juego, las cifras tenían que ser, no sé, hoy en día creo que con menos cifras das más pasos hacia adelante. Que cuidado, no me meto, que al revés, creo que hay que dar oportunidades a la gente joven, creo que es vital, porque desde ahí se aprende, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que estoy muy condicionado, porque la primera temporada sí que es verdad que no dejo de jugar en banda, hago muy buenos números, pero luego también la suerte que he tenido, que he sido bastante asistente, siempre he terminado con una cifra muy grande de asistencia, siempre he terminado entre 10, 12 asistencias, 14, me he manejado en esas cifras, y a veces me da, cuando no marcas y das asistencia es como decir, uff, qué bien, ¿no? Qué bien, esa felicidad de aportar, sobre todo. Y luego la segunda temporada sí que ahí me merma mucho, porque la lesión es brutal, la lesión del tendón del recto, esa me dejó fuera de... Y luego es la reaparición, que entro ya como casi al principio, mitad de la siguiente tercera, ya acabo con 8 goles, creo, y la siguiente, que es la cuarta, que ya es cuando acabo con 15 goles. 15 goles. Eso es, pues ahí ya fue de menos a más. Sí que me lastró mucho esa segunda temporada que bueno, pues me merma pues, por la lesión, ¿no? Pero ahora te lo llevas a cifras, joder, y es verdad que para encontrar jugadores con 8, 10 goles, 12... 7, claro, no es fácil, ¿no? Y ir dando esos pasos, pues es complicado. ¿Y satisfecho con tu paso por el fútbol profesional? Porque luego de la Sesarre estuviste en el Eibar, en el Girona. Yo siempre, como digo, he ido un poco como un poco tardío a cuestas, pero ya desde que ahora me lo llevo, para el aprendizaje de cara a los chavales, por ejemplo, o los tutores que estoy. No hace falta que esté con chavales o con gente adulta, eso da igual. Siempre les intentas transmitir, ¿no? el poder, porque yo salgo de una cantera muy importante y podía haber, digo, eso de que pasa un tren, no pasa un tren, pasan muchos trenes. Y evidentemente ese tren que pasa te va a llevar a una estación y los otros que pasen te van a llevar a otras. No se sabe cuál es la que te va a llevar a una mejor o otra más baja, ¿no?
pero al final yo dejo de coger esos trenes cuando yo salgo de allí, me voy a tercera y necesito demostrar otra vez para dar pasos adelante. Paso 3 temporadas en tercera división, que metiendo 11, 20 goles, esas 3 temporadas, y de ahí ya es cuando el Baracaldo se interesa y ficho en Baracaldo. Pero he ido como un poco a contracorriente por edad y por ya ese tipo de situaciones, ya empecé como, joder, tienes que demostrar más, y vas un poco al revés, ¿no? Digamos, o fuera de tiempos. Y luego voy a Eibar, muy condicionado también cuando salgo Baracaldo, es verdad, porque es verdad que yo desde aquel el playoff, pues yo lo que quería era subir a segunda con el Baracaldo. Y bueno, pues voy a Eibar bien, identificado también, contento. Sí que creo que por dimensiones y por mi tipo de juego no era lo más oportuno. En cuanto a estadio, yo creo que necesitaba tipos, como os comentaba antes, tipos estadios, campos más grandes para que mis cualidades se vieran un poco más o lucieran un poco más, y son por características, es normal, no pasa nada, y por juego luego, según el juego que tú brindes, se te ve más, ¿no? Y bueno, luego en Girona bien también, y luego ya ahí, pues claro, ya me planto ya con una edad que son 30-31, y ahí ya voy a equipos, bueno, voy a Zamora, que hace una plantilla muy competente, pero bueno, ya luego es el transcurso de las cosas, ¿no? Antes lo has mencionado a Ángel Vélez Mosca, y él, cuando estaba a punto de retirarse, me dijo una frase que a mí se me quedó, y es que entonces, en esos momentos, se estaba dando cuenta de lo que podría haber hecho en el mundo del fútbol. ¿Te pasó a ti algo parecido? Sí, claro, evidentemente, y ahora mismo igual. Ahora mismo dices, yo lo que a veces he hecho en falta es que, y ahora intentas dar consejos y transmitirle a los chavales, sobre todo. Muchas veces digo, ojalá hubiera tenido alguien pues bueno, que hayan pasado por ese tipo de cosas y que te lo diga de verdad, ¿no? A la cara, y que te diga con todo el sentimiento de verdad y te transmita que te haz esto, que si vas por esta línea va a ir bien, ¿no? Y es verdad que muchas veces, una frase muy, joder, cuánto he dejado hubiera hecho más cosas, ¿no? Si me hubiera tomado otras decisiones, que ahora mismo te das cuenta. En el momento no, evidentemente, y te tienes que equivocar, y los chavales como en otros gremios, evidentemente, cuando ya tienes esa experiencia, pero dices, joder, qué tonto fui, que esto no lo veía, o por egos, o por tal, lo peor que puede haber es ese tipo de situaciones, cuando decides por ese tipo de cosas, ¿no? Que te das cuenta de que dices, sí es verdad que me he equivocado. Bueno, te voy a enseñar una foto, creo que la cojas, ¿eh? ¿Qué te dice esa foto? ¡Fua! Terrible, terrible. Ese día me quería morir. Ese día, y lo pasé mal. Como he dicho antes, son etapas, pero lo sufrí mucho. De hecho, yo luego estuve muy condicionado mucho tiempo, muchos meses, por este penalti, evidentemente, por esta situación, este partido. Ya te digo, de hecho hay una anécdota que la voy a contar. Yo a mitad de temporada, que ya estaba haciendo un año muy bueno, y bueno, pues vienen 2 equipos y se me querían llevar. Y bueno, eran auténticas barbaridades para lo que entonces se manejaba. Y yo hablo con Rocky Íñigo, que era más listo que nada, y sigue siendo. Y bueno, pues le planteo la situación. Oye, pasa esto, ¿qué es lo que crees? Yo si veo que apuestas porque vamos a estar cerca de playoff. Yo quiero seguir porque no me quería ir. Yo quería subir con el Baracaldo a segunda división. Y él, yo creo que hábilmente me dice, no, el equipo se va a caer, no compite, pero yo creo que me lo dijo desde un punto como diciendo, él sabe lo competidor que era yo en ese sentido, y me picó, y me me dijo esas palabras que yo entonces ahí cogí el guante y dije, pues te vas a equivocar y no me voy. Ahora es cuando no me voy y me quedo, ¿no? Pues bueno, porque me sentía muy identificado por todo, ¿eh? Es una anécdota muy personal, pero bueno, que al final es como que él me reta. Yo ahí en ese sentido nos veíamos que el equipo iba más, teníamos un juego y competíamos muy bien, y que creo que podíamos hacer buen papel, ¿no? Y así fue, entramos en playoff y bueno, pues por un lado tristeza ese día, pero bueno, luego con el tiempo son etapas, la vida, aprendizajes de la vida, son aprendizajes de la vida que te llevan a esto. Lo tiraría 1 y 1000 veces más, si hace falta, con diferente final, pero es así, son etapas de la vida que hay que llevar por delante con toda la profesionalidad del mundo. Dentro de ese aprendizaje, seguramente también recordarás
la expulsión de Lezama. Bueno, esa fue brutal. Esa es buena, ¿eh? Porque ese día estábamos pegándoles un baile bueno. Ese día estábamos pegándoles un baile bueno, jugábamos Lo de la segunda tarjeta es de chiste. muy bien al fútbol, sí, es verdad. Muy bien al fútbol. Creo que fue me la sacó porque saqué rápido. Estaba Iñaki Goico solo. Sin haber pedido barrera ni nada por el estilo. Exacto. Sí, ahí el árbitro se vino arriba. Sí, sí. Y ahí nos fastidió porque es verdad que estábamos, pues creo que en ese Bilbao Athletic estaba Fernando Llorente. Sí. Es uno de los goleadores. Sí, Garmendia creo que estaba, si no me equivoco. Amorebieta no sé si estaba de central, quiero recordar. Por ahí, ahora igual se me escapa algo. Y es verdad que estamos haciendo un partido buenísimo, porque ese Baracaldo jugábamos muy bien, jugábamos muy bien al fútbol. Jugábamos muy bien al fútbol. Pero bueno, son anécdotas, 1000 anécdotas que me gustaría, vamos, con vosotros repasar 300.000, porque es verdad que tengo muchas. Y bueno, pues es un lance más de la vida. Como el Baracaldo pues, ha significado mucho para ti, has tenido distintas etapas. La última como entrenador. Llegabas de la mano de Larrazábal. Bueno, pues las cosas no fueron bien. Y después de la salida de Larrazábal te quedas en el Baracaldo 3 partidos. Bueno, eso fue circunstancial, puntual. Ahí hay diferentes puntos, ¿no? El primero, yo vengo con una ilusión de Portugalete, que estaba de segundo, me ficha Baracaldo, también de segundo con Aitor, y hacemos playoff a segunda que perdemos contra el Hércules, que creo y se nos escapó. Tengo la sensación igual, tengo una sensación de que podíamos haber pasado esa eliminatoria, porque creo que les dejamos un poco vivos, ¿no? No era un Hércules avasallador, que te sometía. Creo que podíamos haberles hecho mucho más daño del que hicimos, y creo que esa eliminatoria la podemos haber pasado. Y ahí esa también la tengo un poquito ahí clavada. Y luego, pues bueno, circunstancias de la vida. Yo sigo de segundo, viene Hernán, luego viene lo del COVID, etcétera, vuelve otra vez Aitor, sigo un poco pues, en esa misma línea, porque para mi progresión era buena, estaba donde yo quería, y bueno, pues luego deciden eso, pues me ponen como de primer entrenador. Bueno, yo ahí lo tenía claro que si la base no iba, yo me apartaba a la derecha. Yo lo que siempre he tratado ha sido de sumar, de lo que está en mi mano, aportar. Lo que no está en mi mano y lo que tú no puedes controlar, tienes poca capacidad de poder hacer cosas. Y bueno, pues no pasa nada, pues son decisiones que en esos momentos se toman, y yo sí que creo que ahí había acabado una etapa para mí, ya como segundo entrenador. Ya creo que ya esos 3 partidos, pues bueno, se fueron para dar esa transición que luego vino, lo haces, y bueno, y ya está, pues nada, yo intenté ayudar lo máximo que pude siempre desde ese lado, y ya está, no pasa nada, otra cosa vendrá. Pero bueno, con lo luchador que eres y sabiendo lo que quieres al Baracaldo, te ves de nuevo un día en el banquillo, pero ya desde inicio de temporada y haciendo un poquito una plantilla en tu forma de entender el juego y teniendo pues todo el apoyo de la Junta Directiva. A nivel de todo lo tiene todo, o sea, Baracaldo lo tiene todo, y yo debo de seguir mi camino, de seguir mi línea, y de ahí no salirme, cada vez aprender más. Ya llevo mucho tiempo tanto ya no de futbolista, sino porque eso se ve, ¿no? Cuando tú eres ya futbolista, lo que te pica, ¿no? Que dices, joder, el gusanillo siempre ves mucho más allá en cuanto al juego, entiendes el juego, la toma de decisión, ese tipo de cosas, el desglosar el juego. Eso pues siempre me ha encantado, me ha gustado, siempre tenía esa situación de ordenar las cosas y el juego, y bueno, pues seguir mi camino. Ya en Portu, Guernica hicimos buenas temporadas, ahora me ha llevado eso a estar en el Alavés, que estoy extraordinariamente bien, y a seguir mi línea, mi paso y mi progresión. No puedo decir nada más encantado. Joder, estaría encantadísimo de todo, pero bueno, creo que tiene el Baracaldo un magnífico entrenador, y ojalá vaya genial y ojalá vaya dando pasos hacia adelante. Bueno, Germán, pues por nuestra parte ha sido un placer charlar contigo. No se nos ocurría a nadie mejor para estrenar esta sección. Tienes mogollón de historia en el Baracaldo, como jugador, como entrenador, como aficionado. Y bueno, pues ya sabes que estás más que invitado a volver cuando tú quieras. Bueno, lo primero que agradeceros la invitación, que para mí ya sabéis que soy como de casa, del pueblo, y muchas gracias por tenerme en cuenta. Y lo segundo, daros la enhorabuena por esta iniciativa, que me parece brutal, que al final informar del Baracaldo, tenerlo cerca y dar
ese punch al aficionado, pues es vital y creo que es necesario. Así que enhorabuena. Te escuchamos, te leemos, ven a sentir el eco del estadio.